Muy buenas a todos, mi nombre es Miguel Antonio López Méndez, soy profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y hoy junto a mi compañera Gema Guevara Rincón vamos a presentar nuestro estudio titulado Docentes aumentados en el proceso de enseñanza de FLE, francés como lengua extranjera, del bolígrafo rojo al feedback inteligente. Este estudio aborda lo que es el sistema de corrección en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Nuestra intención, tras la implementación de este estudio, es el de mejorar el proceso, como ya venimos de decir, de enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua extranjera. Nosotros nos enfocamos en el FLE, en el francés como lengua extranjera, ya que es nuestro área de trabajo, pero es aplicable, tiene una aplicabilidad a cualquier idioma, ¿vale? Nos centramos, aparece mucho en repetidas ocasiones el término retroalimentación. Ese término también puede ser conocido como feedback, ¿vale? Al final, la retroalimentación, el feedback, son los comentarios, las correcciones que nosotros, los docentes, hacemos a los alumnos, al alumnado, con vista a mejorar todos esos pequeños errores que son normales y que van apareciendo conforme se va desarrollando el nivel, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua. Pero sí que es cierto que nos hemos dado cuenta, hemos identificado muchas limitaciones con respecto al modelo tradicional, a una metodología, a un sistema de corrección basado en una metodología tradicional. Por ello, abordamos o implementamos la aparición, la inserción de una inteligencia artificial al proceso de corrección, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, como complemento al docente, pero nunca como sustitutivo. Tiene un carácter meramente complementario, no tiene nada que ver con sustituir al docente, digamos, en su forma humana. Bien, para llevar a cabo nuestra aproximación teórica a nuestra temática, nos hemos basado sobre todo en estos puntos que detallamos a continuación, ¿vale? Nos hemos centrado, según nos dice IMA en 1972 en su publicación, es un poquito antigua, pero sí que es cierto que consideramos que eso no se ha modificado, que aunque hayan pasado los años, es esencial adquirir otorgar al alumnado de competencias lingüísticas y sociolingüísticas, ¿vale? Con las expectativas a mejorar sus habilidades lingüísticas. Bien, además, por otra parte, nos centramos o ponemos el foco en la importancia de la retroalimentación correctiva y el proceso de mejora de la interlengua. El proceso de interlengua, que es aquel proceso que tenemos, por así decirlo, de forma así un poquito coloquial, de aprendizaje medio entre la nada y la consecución del idioma, ¿vale? Pues es esa necesidad de retroalimentación correctiva para mejorar, para reforzar la interlengua, para reforzar el proceso de aprendizaje, según nos explican Lister y Lanta en su estudio publicado en 1997. Es esencial también, a día de hoy, la evolución de la tecnología en la enseñanza de lenguas. Si bien es cierto que consideramos que la tecnología es esencial a día de hoy en cualquier asignatura, pero sobre todo en la enseñanza de lenguas. Por ello consideramos que emplear una inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, como cualquier otra variante, ayuda mucho a mejorar, a potenciar ese aprendizaje significativo del alumnado, un proceso más sólido, más consolidado por parte del alumnado. Y por último, aparece en nuestro estudio el término del docente aumentado. El docente aumentado simplemente, bueno, simplemente, para clarificarlo, se trata de una complementación, como ya hemos dicho antes, a lo que es el factor humano, al docente en clase, ¿vale? El docente aumentado quiere decir que tenemos al docente, a nosotros en este caso, o a la persona que implemente la secuencia o la intervención didáctica en el aula, pero sí que es cierto que con la ayuda de los chatbots, de una inteligencia artificial, pues es muy fácil tener a nuestra disponibilidad nosotros y el alumnado, porque esto es un proceso que refuerza tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, refuerza mucho el hecho de tener a disposición nuestra
a cualquier momento, a cualquier hora del día, la posibilidad de corregir una actividad, de preguntar a esa inteligencia artificial el porqué, por ejemplo, de una conjugación verbal que no entendemos, ya que es capaz de personalizarnos, de ir recabando información y personalizar nuestro feedback, el feedback que se le otorga, que se le proporciona al estudiante. Los objetivos que nos planteamos en un primer momento y que nos han guiado a desarrollar, de cara a desarrollar lo que es el estudio, son los siguientes. Por una parte teníamos nuestro objetivo principal, muy bien delimitado, muy bien demarcado, que era analizar el potencial didáctico de la inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT o cualquier otra variante de inteligencia artificial, para optimizar el tiempo de corrección del docente en el aula. Digamos que la idea era de verificar si la inteligencia artificial puede hacer que ganemos tiempo en el proceso de corrección para poder dedicar ese tiempo optimizado a mejorar los errores que aparecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, nos propusimos unos objetivos específicos. El primero de ellos fue proponer un modelo de aprendizaje híbrido para la enseñanza del francés como lengua extranjera, empleando una plataforma de corrección asistida. El segundo, evaluar el impacto de la retroalimentación instantánea en la inmediatez y personalización del feedback proporcionado. Y por último, el análisis, analizar la evolución del rol del docente, añadiendo la figura del docente aumentado. Pasamos a continuación a explicar en qué consiste nuestro marco metodológico. Bien, este estudio consiste en una propuesta de intervención metodológica. No nos ha sido posible llevarla a cabo aún, pero sí que es cierto que nos gustaría proponerla por si algún docente se anima a continuar con su implementación. Bien, optamos en este caso por una metodología cualitativa que consiste en la revisión bibliográfica, que se conoce también como una metodología de estudio de diseño, según la clasifican Arias y Covinos en 2021. En primer lugar, realizamos un recorrido exhaustivo por las principales aportaciones teóricas que tienen que ver con la adquisición de lenguas extranjeras, con la didáctica de lenguas extranjeras, la retroalimentación correctiva, así como el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la docencia, en el ámbito educativo. El corpus que hemos seguido incluye autores, como ya hemos dicho antes, desde hace varios años. Tenemos, por ejemplo, autores que hemos mencionado antes sobre el año 1970 y largo, porque consideramos que ya se empezaba a ver una intención de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Vemos una evolución en la enseñanza de lenguas extranjeras, como por ejemplo es el caso de Ima o Lister y Lanta, que ya hemos mencionado. Pero también hemos mencionado autores, estudios que se han celebrado, que se han llevado a cabo de forma más reciente, como Chen en 2020, Sanz Manzanedo en 2025, que podemos ver así la evolución, ¿no? Desde hace un cierto tiempo, un cierto periodo temporal, hasta la actualidad. Por otra parte, llevamos a cabo un análisis crítico de experiencias educativas previas, que han sido recogidas en estudios, en artículos académicos y proyectos que se han llevado a cabo con el objetivo de la didáctica del francés, ¿vale? Esto nos ha permitido observar cómo se han integrado o cómo se intenta integrar actualmente las herramientas de inteligencia artificial y cuáles son las principales ventajas que propone y cuáles son las limitaciones que también, no que propone, sino que plantea, que aparecen. Por último, remarcar que este proceso metodológico nos ha permitido, además de sistematizar, perdón, el conocimiento existente, identificar vacíos en la investigación. Encontramos que sí que es cierto que se habla mucho de inteligencia artificial en educación, pero todavía tenemos escasos estudios que lo relacionan de forma directa con la figura del docente aumentado. Por lo tanto, consideramos que aún queda muchísimo trabajo por hacer.
Pasamos a continuación a mencionar, a presentar los resultados de nuestro estudio. Si bien no hemos podido implementarlo en un aula, hemos podido extraer varios resultados que creemos que van a ser fruto de cualquier implementación didáctica. Por una parte, observamos que la inteligencia artificial permite ofrecer una retroalimentación rápida, frecuente, personalizada al alumnado, ya que va guardando metadatos de las diferentes consultas que se le van proponiendo. A diferencia del modelo tradicional, donde el docente hasta ahora en muchos casos debe invertir mucho tiempo en realizar correcciones manuales, se promueve la supresión del máximo tiempo posible, de la optimización del tiempo en ese proceso de corrección, en esas tareas mecánicas, ¿vale? En segundo lugar, detectamos que la retroalimentación inteligente favorece la autonomía del estudiante, así como el proceso de metacognición. Proceso de metacognición que consiste en que los alumnos sean conscientes ellos mismos de su avance, de los fallos que cometen y de los logros que están consiguiendo. Esto impacta de forma muy positiva en la motivación del alumnado y, por lo tanto, en la consolidación de su interlengua, de su proceso de interlengua, ¿vale? Son variables que van interconectadas. Por otra parte, nuestros resultados muestran que la integración de la inteligencia artificial em, reduce mucho lo que es el trabajo, como ya hemos dicho, por parte del docente, lo que hace que optimicemos tiempo y que se pueda dedicar ese tiempo a mejorar, a remarcar, a dar un feedback más constructivo y más profundo. Finalmente, identificamos que la inteligencia artificial abre nuevas vías, nuevas posibilidades para configurar a ese docente aumentado. Es decir, un profesional que no se limita a usar herramientas digitales, digamos, que se apoya en ellas para potenciar su rol humano, creativo y mediador. En conjunto, dichos resultados nos permiten afirmar que la inteligencia artificial no sustituye en ningún momento al profesor, sino que amplifica su capacidad de acción en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Y ya para ir concluyendo este estudio, la presentación, vamos a presentar las conclusiones que hemos extraído, ¿vale?, de la realización de este estudio. Consideramos que la inteligencia artificial es un elemento transformador, ¿vale?, del proceso de feedback, de la retroalimentación que se le da a un alumno en lengua extranjera, en el aprendizaje de una lengua extranjera. Que el rol del docente aumentado complementa al profesor, a la persona, al componente humano, pero jamás lo sustituye. Que los criterios éticos y pedagógicos entran en juego de la implementación de la inteligencia artificial, ya que es esencial para, digamos, equilibrar la balanza, que sea un proceso de aprendizaje eficaz, consolidado, y consideramos que el futuro del docente eh, incluye imperativamente la inserción de lo tecnológico y de lo humano. Digamos que es una mezcla de lo digital, de lo tecnológico, con el componente humano. Lo uno sin lo otro haría del proceso de enseñanza algo inviable. A continuación presentamos las referencias bibliográficas en las que nos hemos apoyado para llevar a cabo la revisión bibliográfica, ¿vale?, para el estudio de casos, y en caso de que tengáis cualquier duda, cualquier consulta, para que podáis acceder fácilmente. Y ya para concluir nuestra presentación de este estudio, deciros que estamos a vuestra entera disposición. A continuación dejamos las direcciones de correo electrónico, tanto de mi compañera Gema Guevara como la mía, Miguel Antonio López, y bueno, que quedamos a vuestra entera disposición para resolver cualquier tipo de duda. Esperamos que esta charla, no charla, sino esta presentación de nuestro estudio os haya sido positiva y que os motive a continuar la investigación que se propone. Muchas gracias a todos. Un saludo.